parece, haríamos hoy macro, el lunes también, y el miércoles hacemos repaso. Gracias. ¿Quién es? Perfecto, gracias, Emanuel. También. ¿Quieren hacerme alguna pregunta, alguna duda antes? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a empezar viendo la unidad número 2, que empezamos con lo que es renta nacional. Profe, una pregunta. ¿El parcial Dime. incluye macro? No, es únicamente la parte del micro. Ah, bien. Muchas gracias. No. Solo que, por supuesto, como hemos corrido el parcial, que en teoría tendría que haber sido este lunes, entonces por eso es que, para que ustedes después no tengan que dar todo juntos, empezamos ya con macro. ¿Están viendo la pantalla? ¿La estoy compartiendo? Sí, profe. Perfecto. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros empezamos definiendo lo que era economía, habíamos hablado que la dividíamos en micro y macroeconomía, de acuerdo al nivel de agregación que tenía cada uno. Cuando nos referimos a la macroeconomía, hablamos de lo que son los grandes agregados económicos. Es decir, habíamos dicho que eran lo referido a toda la economía en general. Es decir, que agregamos tanto el sector primario como el secundario como el terciario, íbamos sumando y allí teníamos la economía de todo el país. La contabilidad nacional justamente es a través de lo que se llevan las cuentas nacionales, que son lo que nosotros vamos a ver justamente. Aquí les dice, según el INDEC, las cuentas nacionales son un conjunto sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas, balances y cuadros, sigo emitiendo gente, balances y cuadros, ¿sí? Basados en conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables aceptados internacionalmente. Para lo que sirven justamente es para presentar los datos económicos que permitan tomar decisiones y formular políticas económicas. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la política económica del Estado? Es decir, a nivel nacional. ¿Cuál es la política que tendría el gobierno nacional? El crecimiento económico, que se mide a través de lo que es el PBI, que es lo que vamos a ver en esta unidad 2. La estabilidad de precios, que lo vamos a ver un poco en la unidad 6. La estabilidad de precios hace referencia a qué les parece. A la inflación. Exactamente. Que es algo fundamental, como lo sabemos todos. La redistribución del ingreso, es decir, cómo puede hacer el Estado para redistribuir el ingreso. Impuestos a la renta y cosas por el estilo. Exactamente, es decir, en teoría recauda de unos agentes económicos para dárselo a otros agentes económicos a través, por ejemplo, de la educación pública, de lo que es la salud pública, etc. El equilibrio exterior sería las relaciones del país con el exterior, que lo vamos a ver un poco en la unidad número 3 cuando veamos el comercio internacional. Por supuesto, el pleno empleo. ¿Cuáles son los instrumentos que puede utilizar el Estado? Lo que es la política fiscal, es decir, en la política fiscal nos estamos refiriendo a los ingresos y egresos que tiene el Estado, que lo vamos a ver en la unidad número 4 cuando veamos sector público. La política monetaria, que está vinculada justamente con el dinero y a la administración del mismo, que lo vamos a ver en el capítulo 5. Y la política cambiaria, que está referida con respecto al manejo del tipo de cambio, que lo vamos a ver en el capítulo 6, en el capítulo 3, perdón, que cuando vemos el sector externo. Veamos entonces qué es la renta nacional.
Cuando hablamos de renta nacional, nos estamos refiriendo al valor monetario, si fíjense que estamos hablando de pesos, valor monetario de todos los ingresos recibidos por los factores productivos. Acuérdense que los ingresos serían las remuneraciones. Por supuesto, esos factores productivos que han ingresado o que están dentro de lo que es la intervención en el proceso productivo en la economía de un país en un periodo de tiempo. O sea, la renta nacional sería la suma de los ingresos o las remuneraciones que reciben los factores productivos de un país en un periodo de tiempo. Acuérdense que cuando hablamos de factores productivos es porque ya están en actividad, que no es lo mismo que los recursos. ¿Por qué se mide la actividad económica de un país? ¿Qué les parece? ¿Por qué medimos? ¿Qué sucede si no medimos algo? ¿Se puede tener idea? No se puede controlar. Exacto, no podemos saber qué sucede, si está bien, si está mal, o cuáles son las medidas que podrían tomarse para corregir la misma, ¿verdad? Porque si no lo que no se sabe, no se puede controlar, por supuesto. ¿Cómo se puede medir la actividad económica de un país? Un poco lo vimos en la unidad 1, cuando vimos el circuito económico simple, y veíamos que había 3 maneras diferentes, porque tienen en cuenta la suma de distintos conceptos, pero equivalentes, porque en valores monetarios son iguales, de medir la economía de un país. Y eran a través del producto, el ingreso y el gasto. El producto mide lo que es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se elaboran en un país. El ingreso, el valor monetario de todas las remuneraciones recibidas por los factores productivos, y el gasto es el valor monetario justamente de todas las erogaciones o gastos que realizan los distintos agentes económicos para adquirir esos bienes y servicios que se han producido. Eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Cada uno de estos enfoques. ¿Sí? Si lo vimos desde el punto del pago de las rentas, vamos a ver el enfoque ingreso. Si lo vamos a ver desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios, el enfoque producto. Y si lo vamos a ver desde el punto de vista de la compra o adquisición de bienes y servicios, el enfoque gasto. Vamos a empezar con el enfoque producto. La generación de las rentas, es decir, ¿dónde se origina esta renta? A través del enfoque producto. La distribución de la renta, es decir, entre quienes se reparte o se divide este ingreso que ha tenido el país a través del enfoque ingreso. Y el destino de la renta, es decir, a qué se dedica o a qué se designa esta renta a través de lo que es el enfoque gasto. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. No, profe. Vamos entonces a desarrollar cada uno de estos. Empezamos con la generación de la renta, o sea, el enfoque producto. Si ustedes se recuerdan, nosotros cuando ya vimos en el capítulo 1 de lo que era un producto, acuérdense que cuando hablamos de producto englobamos tanto lo que son bienes como servicios, habíamos hablado que teníamos insumos o factores productivos, que eran las entradas a un proceso productivo, que permitía la salida, que eran los productos. A esto nos estamos refiriendo con producto. Obviamente, ¿a qué se llama el producto en una economía? A la suma de todos los bienes y servicios que se elaboran en un periodo de tiempo. A eso nos referimos cuando hablamos de producto a nivel de toda la economía de un país. ¿A qué se llama Producto Bruto Interno? ¿Han sentido nombrar el Producto Bruto Interno? Sí. Bien, vamos a ver por qué es tan importante para un país, justamente. De eso depende también de que ganemos más o menos. Producto Bruto Interno.
podemos decir que el Producto Bruto Interno es el valor monetario, porque está expresado en pesos, de todos los bienes y servicios finales producidos y lanzados al mercado en un país en un periodo de tiempo determinado. Hablamos de valor monetario porque indudablemente que si yo quisiera, como nosotros estamos midiendo la producción de bienes y servicios, si yo quiero sumar en un país la cantidad por ejemplo, de toneladas de trigo y de soja que se han elaborado, la cantidad de autos que se han elaborado, la cantidad de servicios médicos que se han prestado, servicios de abogados, ¿cómo podría hacer para sumarlos? ¿Cómo, profe? Claro, si estamos hablando de que el Producto Bruto Interno es la suma de todos los bienes y servicios que se han elaborado y prestado en un país en un periodo de tiempo. Si yo quiero sumar, por ejemplo, toda la cantidad como les decía, de toneladas de trigo que se han producido, la cantidad de autos que se han elaborado, la cantidad de servicios médicos o de abogados que se han prestado, etcétera. ¿Cómo hago para sumarlos? Ustedes imagínense. ¿Qué tengo que hacer? Claro, imposible. Tenemos que buscar un lenguaje en común que todos conozcamos, exactamente, que el peso. Tal cual. Tengo que traducirlo a algo homogéneo, a llevarlo a algo homogéneo. Y algo homogéneo que es común a todos ellos es el precio y, por lo tanto, el valor monetario, ¿verdad? Por eso lo expreso en pesos o en valores monetarios, para poder sumarlos. Por eso es que el PBI está expresado en valores monetarios. Y nos dice de todos los bienes y servicios finales. ¿Por qué hablamos de bienes y servicios finales? Porque si no, yo estaría duplicando la suma. Ya lo vamos a ver a continuación a través de lo que es el valor agregado. Porque ustedes imagínense, si yo, por ejemplo, tengo una empresa que elabora, ¿qué se les ocurre? A ver, por ejemplo, que está cosechando trigo. Y yo considerara que las semillas que ha utilizado son elaboración propia, estaría duplicando la consideración. Discúlpenme. Es decir, estaría sumando los insumos que tiene una empresa con otra. Ya se lo vemos bien cuando vemos lo que es el valor agregado. Por eso es que es bienes y servicios finales, no incluye los bienes y servicios intermedios. Y son puestos a la venta, lo que significa que no necesariamente hayan sido comprados. Lo importante es que hayan sido puestos a la venta en ese periodo. Y en un país en un determinado periodo de tiempo. Es decir, se han producido y se han puesto a la venta en ese año que estamos considerando. No consideramos lo que pasó en años anteriores, sino únicamente del periodo que estamos hablando. Disculpe, profe, pero Sí, dime. si la materia prima, por ejemplo, se compró con anterioridad, ¿cómo se computan? Ahí lo vemos. Por la Ahí lo vemos ahora inflación cuando ves el valor, cómo se computa por la inflación. Claro, porque yo compré una materia prima hace un año Sí. y lanzo un producto el año siguiente. Sí, por eso ¿cómo tenés siempre que pondero? los balances se ajustan por inflación. Ah, bien. Sí. Eso siempre, porque si no, indudablemente, muy buena tu pregunta, Pablo, justamente porque si no, estaríamos distorsionando todo, ¿verdad? Con la inflación te distorsiona todos los precios. Por eso es que hay que realizar ajustes por inflación en los balances que presentan las empresas. Porque de allí, justamente, ustedes me preguntarán de dónde sale la información. La información sale de los balances que las empresas tienen que presentar ante la AFIP todos los años. De allí sale la información de todos estos bienes y servicios que se producen en un país en un periodo determinado. O sea que es únicamente los bienes y servicios finales, no se incluyen los bienes intermedios o insumos. Tienen que ser producidos en ese año, puestos a la venta en el país y en un periodo determinado, porque también hablamos que el PBI es un concepto de flujo. Y como les decía, como hablamos de productos finales, incorporamos lo que es el concepto del valor agregado.
Si ustedes se recuerdan, siempre utilizamos este término cuando hablamos del IVA. Fíjense que el IVA es el impuesto al valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Entonces, cuando una empresa elabora un determinado bien, compra, por ejemplo, insumos o materia prima. Pero esa materia prima, esos insumos, no son producción propia, son producción de otra empresa. Entonces, ¿qué le agrega la empresa a esa materia prima o esos insumos? La producción, la transformación de las mismas, para lo cual va a tener que utilizar mano de obra y por lo tanto pagar salarios, va a utilizar maquinarias y por lo tanto tiene que pagar por el uso de esas maquinarias. Eso es lo que le va agregando cada empresa al producto. Supongamos, tenemos una empresa que produce acero y para ello utiliza máquinas, ¿sí? Y lo vende a 100. Pero el costo, ¿cuál es? Son los salarios y los beneficios serían 20. Ahora, si hay otra empresa que compra el acero, por ejemplo, para producir automóviles, los ingresos que obtiene son 200, pero el costo son los salarios y la compra de acero, y su beneficio es 30. Lo que significaría que, si, por ejemplo, nosotros dijéramos que en una economía la producción es de 100 de la empresa 1 más 200 de la empresa 2, fíjense que estaríamos diciendo que el país tiene un PBI de 300, cuando en realidad no lo es, porque la empresa 2 lleva dentro de estos 200 100 pesos que pertenecen a la empresa 1. Con lo cual estaríamos duplicando esos 100, los consideramos en la empresa 1 y lo estamos considerando en la empresa 2. Estaríamos duplicando un concepto que sería el de los insumos, que para la empresa 1 es un producto final, pero para la empresa 2 es un producto intermedio. Por eso es que entonces el valor agregado sería la producción menos los insumos. ¿Se entiende? O sea, el valor agregado es lo que cada una de las empresas le va agregando o sumando a los insumos que adquiere de otras empresas. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, en realidad, si un país tuviera nada más que estas dos empresas, el PBI sería de 200. 100 de la primera empresa más 100 de la segunda empresa, que serían los 200 menos los insumos que le compró a la primera. ¿Cómo se puede expresar este valor agregado? Lo podemos expresar, el valor agregado bruto es igual a producción menos insumos. Producción, ya sabemos lo que es, la transformación. Los insumos son las materias primas, bienes intermedios que adquiere a otras empresas. Esto sería a nivel de cada una de las empresas. Ahora, si yo eso lo quiero llevar a nivel nacional, lo que tendría que hacer es sumar el valor agregado bruto de cada una de las empresas que desarrolla sus funciones dentro del país. Entonces, eso ya sumaría el valor agregado bruto de las empresas del sector primario, del secundario y del terciario, y llego a lo que es el Producto Bruto Interno. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Cómo podemos expresar este Producto Bruto Interno? Como les decía, el Producto Bruto Interno es el indicador económico más importante que se tiene para medir el rendimiento más el crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico?
¿cuántos bienes y servicios más se han elaborado de un producto, de un periodo a otro? Ese es el crecimiento. Este Producto Bruto Interno lo podemos expresar de distintas maneras. A precio de factores o a precio de mercado, bruto o neto, interno o nacional, nominal o corriente versus real o constante. Veamos cada uno de estos. Cuando hablamos de precio de factores versus precio de mercado. Precio de factores sería que lleva incluido lo que se le paga a los factores productivos. Precio de mercado es cuando también incluimos la participación del Estado a través de lo que son los impuestos. Entonces, el Producto Bruto Interno a precio de factores lo podemos calcular como la producción menos los insumos. Recuerden que es la producción de todos los bienes y servicios dentro de un país, restándole las materias primas, las manos de obra, etcétera, que han utilizado para poder elaborarlos. Ese sería precio de factores. A precio de mercado es cuando incluimos lo que son los impuestos indirectos netos, es decir, la participación del Estado. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Entonces, la diferencia entre precio de factores y precio de mercado está dado por la participación del Estado. Decimos a precio de mercado porque sería al precio que nosotros podríamos adquirirlos o comprarlos en el mercado. ¿Qué son los impuestos indirectos netos? Nosotros ya más o menos hemos visto que los impuestos directos son aquellos que gravan manifestaciones ciertas de capacidad contributiva y gravan, por ejemplo, lo que es el ingreso, la ganancia, la propiedad, y recaen directamente sobre las personas. Mientras que los impuestos indirectos lo que grababan eran presuntas exteriorizaciones de capacidad contributiva. Y lo que graban son las transacciones en general. Por eso que vamos a tomar, existen varios impuestos indirectos, pero vamos a tomar como generalidad el IVA, por ejemplo. ¿Por qué es neto? Cuando se habla de una magnitud que sea neta, significa que se le ha restado algo a una magnitud bruta. Entonces, si el bruto menos algo nos da el neto. En el caso de los impuestos indirectos netos sería la diferencia entre los impuestos indirectos de venta y los impuestos indirectos de compra. Los impuestos indirectos de venta que cobra la empresa cuando vende su producto, incluido dentro del precio de venta, y los impuestos indirectos de compra que paga la empresa, incluido dentro del precio de los insumos que adquiere. De allí surgen los impuestos indirectos netos. ¿Se entiende? Sí, no, quizás, tal vez. ¿No Sí. sabe, no contesta? Sí, profe. Bien. Bruto versus neto. Como les decía, cuando tenemos un neto significa que a un bruto se le ha restado algo. En este caso, por ejemplo, el producto neto interno surge de al Producto Bruto Interno restarles las depreciaciones. ¿Qué son las depreciaciones? Las depreciaciones son un reflejo contable de la pérdida de valor de los bienes de capital. Decimos reflejo contable porque puede esto estar de acuerdo con la realidad o no. ¿Por qué pueden perder valor los bienes de capital? Los bienes de capital, acuérdense que son las máquinas, equipos, herramientas, etcétera. Y la forma más común en que pierden valor es a través del uso. Por eso es que todos los bienes de capital se deprecian. La forma más fácil de depreciar un bien de capital es decir, el costo de ese bien de capital dividido los años de vida útil que se estima que va a tener este bien de capital. Por ejemplo, si una máquina nos costó 10.000 pesos y suponemos que va a tener una vida útil de 5 años, se deprecia durante esos 5 años
10.000 dividido 5 sería 2.000. Con esos 2.000 se va formando lo que se llama una reserva. Reserva para reposición de activos existentes. Esos 2.000 pesos cada año, la empresa los puede incluir dentro del costo total, dentro del costo de producción de los bienes. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Podría repetir, profe? Porfa. Sí. ¿Qué parte? ¿Todo o la última parte? Esa última parte, sí. No, La última parte, yo te decía que, por ejemplo, la forma más fácil de calcular la depreciación, que se le llama en línea recta, es el valor del bien de capital dividido los años de vida útil estimada. Los años de vida útil significa cuánto te va a servir la máquina, cuánto lo vas a poder usar, por ejemplo. Entonces, significaría, si una máquina nos cuesta 10.000 y tiene una vida útil de 5 años, se deprecia 2.000 pesos durante 5 años. Esos 2.000 pesos que corresponde a cada año, vos lo podés incluir dentro del costo total. ¿Se acuerdan cuando vimos el costo total, que sería cuánto le cuesta elaborar todos los productos? Dentro de ese costo total se incluyen esos 2.000 pesos como un costo más para la empresa. Con esos 2.000 pesos va formando una reserva. 2.000 pesos será la reserva del primer año, el segundo año será 4.000, el segundo año 6.000, así hasta llegar a los 10.000. Con esa reserva, que se llama reserva para reposición de activos existentes, se supone que la empresa, transcurrido los 5 años, va a tener el dinero suficiente como para reemplazar la máquina que ya no sirve más. ¿Te quedó claro, Emanuel? sí, ahora sí. Gracias. Ahora sí. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bien. Entonces, el Producto Neto Interno a precio de factores sería el PBI a precio de factores menos la depreciación. ¿Cómo podemos definir el Producto Neto Interno? Valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos y lanzados al mercado en la economía de un país en un determinado periodo de tiempo, descontando las depreciaciones de los bienes de capital que, por supuesto, han sido utilizados en el periodo. Profe, una consulta. Sí, te escucho. ¿Esa depreciación también tiene que tener un ajuste por inflación? Porque Por supuesto. Y sí, porque si no cada tendría 5 años vale. Totalmente. Por supuesto, Agustín, sí. Claro. Sí, porque si no, no tendría. Vos te imaginas, si tenés hoy una máquina te cuenta 10.000, de acá a 5 años la máquina te puede llegar a costar 100.000. Sí. Entonces no tendría sentido que tuvieras 10.000 para comprar una máquina de 100.000. Sí, por supuesto que todo se tiene que ajustar por inflación, porque, sobre todo en economías como la nuestra. Si no, todo se distorsiona. Producto interno versus producto nacional. Cuando hablamos de interno, nos estamos refiriendo a todos los productos que han sido elaborados con los factores productivos que se encuentran dentro del país. Mientras que cuando hablamos de producto bruto nacional o nacional sería con los factores productivos de propiedad de residentes argentinos. Sabemos que el país se relaciona con el exterior a través de lo que es el sector externo. La diferencia que puede surgir entre lo que se recibe y lo que sale sería a través de lo que son las remuneraciones, ¿sí?, de los factores productivos netas, nacionales y extranjeras. Esto lo van a entender un poco mejor cuando veamos en el próximo capítulo lo que es sector externo. Remuneraciones, entonces, a los factores productivos nacionales que han sido recibidas en el exterior. Por ejemplo, un argentino que trabaja en Estados Unidos y remite a la Argentina esa remuneración. Y remuneración de factores productivos extranjeros que se generan en el país, pero que son de extranjeros.
sea, ingresos de extranjeros que viven en Argentina y se los remiten a su país de origen. De la diferencia entre estas remesas o remuneraciones surge lo que es el saldo de remesas externas o remuneración neta de factores productivos. O sea, la diferencia entre lo que un argentino recibió en el exterior y lo remite a la Argentina y un extranjero recibió en la Argentina y lo remite al exterior. ¿Se entiende? Estamos hablando de remuneraciones. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Bien. Profe, ¿pero qué serían remuneraciones? O sea, ¿qué se refiere? Acordate que las remuneraciones, cuando hablamos de los factores productivos, dijimos que cada uno de los factores productivos tenía su remuneración. Cuando hablábamos de la tierra era el alquiler o la renta, cuando hablamos del trabajador habíamos dicho que era el salario, cuando hablamos del empresario dijimos el beneficio, y cuando hablamos de los bienes de capital habíamos hablado que era el interés. A eso me refiero con remuneración. Ahora sí. me acordé, profe, gracias. Bien, bien. Sí, No me hay acordaba. problema, no hay problema. Ustedes pregunten. Entonces, el Producto Bruto Nacional sería igual al Producto Bruto Interno más menos el saldo de remesas externas. Decimos más menos porque, por supuesto, puede ser que lo que ingresó sea mayor a lo que egresó o viceversa, que lo que ingresó sea menor a lo que egresó. Entonces, ¿cuál es la diferencia, como les decía, entre interno y nacional? El Producto Bruto Interno cuantifica el total de productos elaborados en el país sin tener en cuenta la residencia del factor productivo que la genera. Mientras que el PBI, el Producto Bruto Nacional, incluye solamente bienes y servicios obtenidos por factores productivos residentes en el país. ¿A quién se considera residente? Ya lo vamos a ver bien cuando vemos sector externo, pero por ahora, para que ustedes entiendan el concepto, cuando hablamos de residente de un país, no nos estamos refiriendo a la ciudadanía, sino la residencia está dada por el centro de interés que tenga esa persona. Es decir, ¿a qué se llama centro de interés? Por ejemplo, supongamos un trabajador uruguayo o un empresario uruguayo que viaja todos los días de Colonia a Buenos Aires y aquí tiene su empresa. A ese empresario que es uruguayo se lo considera residente argentino porque tiene su centro de interés o desarrolla sus tareas en Argentina. No interesa que sea ciudadano uruguayo. Ese es el concepto de residencia y es lo que tiene importancia a la hora de distinguir entre interno y nacional. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, interno es el producto total que se obtiene con los factores productivos situados dentro del país, mientras que nacional con los factores productivos de propiedad de los residentes de un país. Recuerden entonces que no es lo mismo residencia que ciudadanía. Yo puedo ser residente de un país sin ser ciudadano del mismo. ¿Cómo podemos definir el Producto Bruto Nacional? Bien, de nuevo, valor monetario de todos los bienes y servicios finales elaborados o producidos en un país y lanzados al mercado en un determinado cuenta, breve periodo de tiempo, teniendo en cuenta el resultado del saldo de remesas externas. Entonces, según lo que acabamos nosotros de ver, si yo lo expreso a precio de mercado, ¿cómo sería el cálculo del Producto Bruto Interno? Producto Bruto Interno, precio de mercado, producción, menos insumos, más impuestos indirectos netos. Producto neto interno, precio de mercado. Acuérdense que en el neto tengo en cuenta las depreciaciones. Entonces sería producción menos insumos, más impuestos indirectos netos, menos depreciación. Producto Bruto Nacional a precio de mercado, que tengo en cuenta el saldo de remesas. Producción, menos insumos, más impuestos indirectos netos, más menos saldo de remesa. Y si es producto neto nacional, producción, menos insumos, más impuestos indirectos netos, menos depreciaciones,
más menos el saldo de remesas externas, que tiene en cuenta todos los conceptos que hemos visto recién. Eso es el precio de mercado que tiene en cuenta la participación del Estado. Si es a precio de factores, sería exactamente lo mismo, solamente que no incluiría los impuestos indirectos netos. ¿Hasta aquí estamos? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Producto nominal o corriente versus producto real o constante. ¿Qué sucede si como ya les decía, el PBI lo que me mide es el crecimiento de un país? Para yo saber si un país crece o no, tengo que ver si se han elaborado mayor cantidad de bienes y servicios de un periodo a otro. Ahora, con la inflación que tenemos, si yo les digo, por ejemplo, que el Producto Bruto Interno del año 2019 fue, les voy a decir una cifra ridícula, pero es para los efectos de la comparación nada más, que el PBI del año 2019 fue de 1.000 pesos y que el PBI del año 2020 fue de 2.000. Yo con ese dato nomás puedo decir que el PBI se duplicó al 100% de un año al otro. ¿Qué les parece? En un país como el nuestro. Acuérdense No, que profe, hay que tener Creería en que cuenta la inflación. hay que tener en cuenta la inflación, ¿verdad? Porque lo que a mí me interesa es saber si ha crecido en cuanto a producción de bienes y servicios, no justamente en cuanto a valores monetarios, porque ya sabemos que la inflación distorsiona todo. Entonces, tenemos dos formas de calcular el PBI justamente en ese sentido. Al valor nominal o a valores corrientes, o real o a valores constantes. Cuando hablamos de precios corrientes, significa el precio que está vigente en el mercado en el periodo que estamos considerando. O sea, por ejemplo, hoy, ¿a cuánto cuesta cada producto? Mientras que si hablamos a precios constantes, mide el producto, pero teniendo en cuenta un año base. ¿Qué significa esto? Entonces, un año base, fíjense, según el INDEC, un año base en las cuentas nacionales es para el cual se realiza una investigación estadística detallada y exhaustiva de la economía en las distintas ramas de actividades económicas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Se toma un año como base. ¿Para qué se toma ese año como base? Para tomar como referencia los precios de ese país, de ese momento, de ese año. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El PBI nominal, fíjense que es cantidad por precio. Cantidad que había en ese momento y por precio que había en ese momento. Mientras que el PBI real, nosotros lo que hacemos es tomar el valor de un año base. Entonces haría, para calcular el PBI nominal, hacemos precio, por ejemplo, si yo quiero calcular el PBI nominal del año 2020, lo que haría es cantidad de productos que se elaboraron en el año 2020 multiplicado por el precio vigente de esos productos en el año 2020. Si yo quiero comparar el año 2019 con el año 2020, y tomo como base, supongamos, el año 2016, lo que hago es decir, cantidad de productos elaborados en el año 2019 por precios del año 2016. Y para compararlo con el 2020, hago cantidad de productos elaborados en el 2020 multiplicado por precios del 2016. Como los dos años están expresados en el mismo año base, que es el 2016, he sacado la distorsión de la inflación, y si en el año 2020 tengo un valor monetario mayor, allí podré decir que el PBI ha crecido. ¿Se entendió?
Sí. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Por qué puede ser que crezca entonces el PBI? El PBI nominal puede ser que haya crecido porque crecieron la cantidad de productos que se han elaborado o porque han crecido los precios. El PBI real significa que en realidad han crecido la cantidad de producción, porque se ha quitado la distorsión de los precios a través de la utilización de un año base. Profe, Sí, te escucho. y si queremos hacer un cálculo, pero para años futuros, digamos, ponerle 2022, 2023, ¿se Sí, puede? O... sí, podés hacer una proyección de lo que, en base a lo que históricamente ha venido aconteciendo, podés hacer una proyección de lo que puede suceder en el futuro. Ah, claro. ¿Sí? O sea, tomando datos históricos y lo que está aconteciendo en el presente, podés hacer una proyección futura. Pero siempre, viste, en economías como la nuestra, tenés bastante posibilidad de que ocurran De errarle. cosas. Todo. Sí, exacto. Pero indudablemente que siempre es mejor hacer una proyección que no hacer ningún tipo de datos, que no tener ningún tipo de datos. Por eso las empresas utilizan lo que se llaman los presupuestos, ¿sí? ¿Qué hacen las empresas? Elaboran presupuestos, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que elaboran los presupuestos, por ejemplo, de lo que planifican vender el año que viene. Porque está bien, sí, es muy probable que se puedan equivocar en algo, pero si uno no planifica nada, es más probable que te equivoques en todo. Esa es la diferencia. Siempre es mejor. Por eso que también se hacen lo que se llaman los proyectos de inversión. Es lo que vamos a ver en lo último, Nida. Existe un indicador muy importante para calcular la inflación que se llama el deflactor del PBI, que se calcula como PBI nominal dividido por PBI real por 100. Sí, deflactar significa eliminar justamente las distorsiones que pueden ocasionar los precios. Este deflactor del PBI es uno de los índices para calcular la inflación más completo porque tiene en cuenta todos los bienes. Cosa que los otros indicadores no los tienen en cuenta todos, sino que hace una selección de 400 bienes y servicios. La tasa de variación del PBI está medida por PBI en el momento n menos PBI en el momento n-1 dividido PBI en el momento n-1. Y esto nos da, multiplicado por 100, que nos da justamente cuánto ha variado, es decir, si ha crecido o no ha crecido el PBI de un periodo a otro. ¿Y en qué porcentaje? ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Tenían idea ustedes de qué será lo que medía el PBI? Ni idea. Ni idea. Lo escuchaba siempre, pero ni idea. Claro, ahí estamos. Por ejemplo, el PBI nominal puede ir por arriba, el PBI real por abajo, y la diferencia entre los dos es el incremento de precios, que es lo que nos mide justamente el deflactor del PBI. Por ejemplo, fíjense este ejemplo. Tenemos el PBI de una economía que solo produce dos bienes, pan y salchichas, de acuerdo con el siguiente detalle. El precio del pan, la cantidad de kilos que se han elaborado, el precio de la salchicha, la cantidad de salchichas que se han elaborado. El PBI nominal, si nosotros tenemos en cuenta el precio y la cantidad que se ha elaborado cada año, sería el siguiente. Multiplicamos precio por cantidad y obtenemos lo que es el PBI nominal al sumar las dos cantidades. El PBI real, fíjense, si tomamos como base el año 1, lo que hacemos es, acá fíjense que los precios van variando en el nominal y acá en el real no, se toma siempre el precio del año considerado como base, que es el 1. Entonces, fíjense la diferencia que ha habido. En teoría, en el año 3 se había duplicado lo del año 2 y mucho más lo del año 1. Sin embargo, en realidad,
no sucedió lo mismo. Profe, ¿puede ser también que el aumento de precios no sea por la inflación, sino ponerle que se cotiza más la soja? Bueno, Bueno, sí, no en este caso. sí, por supuesto, sí. Pero eso también implica inflación, porque es un aumento de precio. Claro. ¿Está claro hasta aquí? Pero está bueno tu aporte, Maxi. Profe, la inflación no es lo mismo que el índice de precios al consumidor, ¿no? No, el índice de precios es cómo se mide la inflación. ¿Sí? Eso lo vemos bien detalladamente en la unidad 6, donde hablamos justamente de ese tema. La inflación sería la suba de precios y el índice cómo se mide esa suba de precios. Este es un ejemplo de los ejercicios que vamos a ver y que por supuesto van a ir en el parcial. Cálculo del producto. Supongamos que en un país, en un periodo de 6 meses, se dan los siguientes valores, por supuesto cifras expresadas en valores en millones de pesos. Se da la producción, los insumos, los impuestos y la depreciación de los bienes de capital. Y se pide calcular, los impuestos indirectos netos, el PBI a precio de mercado, PBI a precio de factores, Producto Neto Interno a precio de mercado. Los impuestos indirectos, como se calculan sobre la producción y los insumos, lo que hacemos es directamente calculamos el 21% sobre la producción y le restamos el 21% sobre los insumos y nos da lo que son los impuestos indirectos netos. También yo podría hacer directamente producción menos insumos y a esa diferencia multiplicarlo por el 21%, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. PBI a precio de mercado. Acuérdense que era producción menos insumos más impuestos indirectos netos. O sea, los 594.000 menos los 210.000 más los 80.640 que acabamos de calcular recién. A precio de factores no lleva incluidos los impuestos indirectos netos, o sea, producción menos insumos. Si es neto, podríamos hacer directamente Producto Bruto Interno a precio de mercado menos las depreciaciones. Y obtenemos lo que es el Producto Neto Interno a precio de mercado. Esto es del tipo de ejercicio, como les decía, que vamos a ir haciendo. ¿Qué no se computa? Obviamente en el cálculo del PBI. No se tiene en cuenta la depreciación del capital, por eso es bruto. ¿Por qué no se tiene en cuenta la depreciación del capital? Porque generalmente es un dato que es difícil de medir. ¿Por qué es difícil de medir? Bueno, porque viene incluido dentro de lo que es el costo total que las empresas exponen. No tiene en cuenta las externalidades negativas de algunas actividades productivas. Por ejemplo, la contaminación del medio ambiente que puede producir, o del agua, o de la tierra, o del aire que puede producir una empresa. Que indudablemente eso afecta la economía del país en general. No tiene en cuenta la distribución del ingreso, o sea, lo único que nos informa es cuál ha sido la producción de bienes y servicios, no cómo se ha distribuido esa producción. No tiene en cuenta, por supuesto, actividades productivas que afectan el bienestar. Por ejemplo, trabajo de voluntarios o amas de casa. Y tampoco las actividades que afectan negativamente el bienestar, como podrían ser divorcios y crímenes. Ignora el endeudamiento externo. Y tampoco otra de las cosas que no tiene en cuenta el PBI es la economía en negro. Sí, o sea, lo que son la producción de bienes y servicios que no se declaran a la AFIP. ¿Dudas con respecto al Producto Bruto Interno? No, profe. Más o menos.
¿Lo van entendiendo? Son Exactamente. demasiados conceptos todos juntos. Sí. Bueno, lo importante es por lo menos que me vayan entendiendo una vez que después los revean, lo van a poder internalizar un poco más, Así es. un poco mejor. Vamos a ver ahora la otra forma que hay de calcular la renta nacional, que es a través de lo que se llama la distribución del ingreso. O sea, cómo se distribuye esa renta que se ha logrado a través de la producción de bienes y servicios y a través de lo que se llama el enfoque ingreso. Habíamos visto que dentro del sector privado, la remuneración que pueden recibir los factores productivos son el alquiler, el alquiler y renta, el salario, el interés y el beneficio. En cuanto al sector público, los ingresos que puede tener el sector público, generalizando, después los vamos a ver más particularmente, podemos decir que el sector público recibe como ingreso lo que son los impuestos, tanto los directos como los indirectos. Por supuesto que el ingreso que reciba cualquier persona va a surgir de la suma de los factores productivos de lo que sea propietario y pueda vender, ¿verdad? Como les decía, entonces, la renta o ingreso total que recibe cada persona se obtienen de su cuerpo cerebro y de su propiedad, y de la cantidad de propiedad que posee y del precio que recibe por los servicios de esa propiedad, que es más o menos lo que les acabo de decir antes. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Aquí se llama entonces ingreso personal o renta individual a la suma de remuneraciones que recibe cada persona por los factores productivos de los que es propietario y que ha puesto al servicio de las empresas. A nivel de toda la economía, indudablemente que sería la suma de todos los ingresos personales que reciben todas las personas. Aquí se llama ingreso disponible, como yo ya les había aclarado cuando vimos lo que es la demanda. El ingreso disponible sería lo que la persona tiene en el bolsillo para gastar. Por eso surge de al ingreso personal restarle los impuestos directos. Recuerden que los impuestos directos son los que recaen sobre las personas, como el impuesto a las ganancias, a la propiedad, etc. Entonces, si yo al ingreso que recibo le resto los impuestos directos que tengo que pagar, voy a tener el ingreso disponible, es decir, lo que puedo, de lo que dispongo para gastar, para adquirir bienes y servicios. ¿Cómo calculamos el ingreso disponible a nivel macroeconómico? Por supuesto, de la suma de los ingresos personales menos los impuestos directos a las personas. ¿Qué diferencia existe entre riqueza e ingreso? Ya lo había visto, ya se lo había aclarado antes, me parece. Uno es un concepto de flujo, el otro es de stock. Perfecto, exactamente. La riqueza es cuánto tengo acumulado hoy y el ingreso sería en un periodo de tiempo. ¿Cuánto, por ejemplo, gano de sueldo en un mes? ¿Cómo podemos definir entonces el ingreso bruto interno? El ingreso bruto interno también lo expresamos en valor monetario del total de pagos realizados a los propietarios de los factores productivos por el servicio que han prestado los mismos en un país y durante un determinado periodo de tiempo. También es un concepto de flujo. ¿Qué tenemos en cuenta entonces para calcularlo? Los salarios. Esto está expresado en valores brutos, es decir, antes de las deducciones. Los intereses, los alquileres y los beneficios. ¿Cómo se calcula entonces el ingreso bruto interno? La suma de todos los salarios, de todos los intereses, de todos los alquileres, de todos los beneficios recibidos por los factores productivos que han intervenido en el proceso productivo justamente de un país en un periodo de tiempo. Todo está expresado en forma bruta, no se le restan las deducciones. De nuevo, lo mismo que vimos antes. ¿Cómo se pueden expresar? A precio de factores versus precio de mercado, bruto, neto, interno nacional, nominal o corriente y real o contante. Exactamente lo mismo que vimos antes.
A precio de factores no lleva incluida la participación del Estado, a precio de mercado sí la lleva incluida a través de lo que son los impuestos indirectos netos. Si es bruto, si es bruto no lleva restadas las depreciaciones, si es neto sí. Si es interno, no lleva entonces la participación del sector externo. Si es nacional, sí. Podemos decir ingreso bruto nacional ingreso bruto nacional, por ejemplo, sería al ingreso bruto interno sumarlo, restarle el saldo de remesas externas. Si es neto nacional, al ingreso neto interno sumarle o restarle el saldo de remesas externas. Como ustedes ven, exactamente lo mismo que vimos recién, no varía. ¿Estamos hasta aquí? ¿Ya no están abrumados con tanta información? Todavía no. ¿Todavía no? Ah, bueno, entonces me queda un saldo entonces. También entonces, como vimos antes, lo podemos expresar a precio de mercado, teniendo en cuenta la participación del Estado, o a precio de factores sin tener en cuenta la participación del Estado. Esto sería un resumen de lo que acabamos de ver recién. Y también lo podemos expresar a valor nominal o corriente o real o contante, de la misma forma que vimos antes. Es decir, utilizando los precios que estaban vigentes en el momento en que se hace el cálculo, por ejemplo, en el año 2020, o utilizando un año base. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, si yo quiero calcular el ingreso bruto interno a precio de factores, a precio de mercado, neto, nacional, lo que tengo que saber es cuál ha sido la remuneración de los factores productivos. Fíjense que acá yo tengo salario 25%, alquiler 20%, interés 15%, beneficio 40%. ¿De qué? ¿De dónde saco este porcentaje? Este porcentaje se saca sobre el Producto Bruto Interno a precio de mercado. Porque si lo hiciera, a precio de factores, porque si lo hiciera a precio de mercado, estaría incluyendo como ingreso del sector privado el ingreso del sector público. Por eso es que lo hago a precio de factores. ¿Hasta ahí estamos? ¿Puedo repetir eso? Sí, que estos porcentajes que acá les estoy indicando se calculan sobre el Producto Bruto Interno a precio de factores, sin incluir la participación del Estado, porque esas remuneraciones son del sector privado. Si yo lo hiciera sobre el precio bruto interno a precio de mercado, estaría incluyendo como que el sector privado ha recibido como remuneración los impuestos directos. Cosa que no es cierto, ¿verdad? Porque nosotros estamos tratando de ver el ingreso disponible de cada uno de los sectores, del privado y del público. ¿Está claro ahora? Bien. Tengo una duda, profe. Sí, te escucho. Sobre esto de nominal y real, sobre esto y lo anterior también. Sí. Hay cosas, cuando decía que se elige un año base, antes decía que se elegía más o menos el 2004 o algo por el estilo. Sí. Hay profesiones o trabajos o lo que sea que no existían en ese año y no hay Exacto. precios de ese año. O productos Exacto. también y tecnologías que no se usaban. ¿Qué se hace con eso? Por eso se va cambiando el año base, ¿sí? Y si se hacen si empiezan a hacer semejanzas de profesiones, por ejemplo. Claro, una estimación o algo por el Claro, estilo. exactamente. Bien. Pero en general lo que sucede es que el año base va cambiando y se va actualizando, porque si no, como vos decís con mucha razón, te imaginas que si yo estuviera considerando únicamente lo del año 2004 al 2021, han cambiado muchísimas cosas. Exactamente, sí. Sí. Bien. Entonces se va actualizando. Creo que ahora se utiliza el año 2016, me parece. La verdad que no me acuerdo bien, pero creo que sí. Listo, gracias. No, muy buena tu pregunta, Yari. Bueno, entonces lo que hacemos es, primero tendríamos que, para poder sacar el ingreso bruto interno a precios de factores, primero tenemos que obtener el PBI a precio de factores. Entonces haríamos producción menos insumos,
como vimos, nos daba 384.000. Y sobre estos 384.000 lo que yo hago es aplicar los porcentajes. Salarios 25%, alquiler 20%, interés 15%, beneficios 40%. Por supuesto que si he hecho bien la suma de todo me tiene que dar lo mismo sobre lo que yo le apliqué. Después me dice el ingreso bruto interno, precio de mercado. Lo que tengo que hacer es calcular los impuestos indirectos netos. Se los sumo y tengo el ingreso bruto interno, precio de mercado. Si es el neto, tendré que restarle la depreciación. Y si es el nacional, tendré que tener en cuenta el saldo de remesas externas, que por supuesto, todos esos son datos que yo se los tengo que dar. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Bien. Distribución del ingreso. ¿Qué es la distribución del ingreso? Como ustedes están leyendo acá, justamente es la forma en que se reparte el ingreso o el dinero y los demás beneficios entre los distintos habitantes del país. Como habíamos visto, cada factor productivo recibe una parte del PBI, que es lo que él contribuyó a generar. ¿Qué es una parte del PBI? Por ejemplo, el salario que recibe por su trabajo. Esa es la parte del PBI que recibe. Y esto, si ustedes se recuerdan, vamos a ver un poco lo que es la curva de Lorenz. El análisis de la distribución del ingreso se puede realizar de distintas perspectivas. La distribución personal, que es justamente lo que recibe cada persona, con lo cual se divide la población en 10 grupos o deciles de igual número de personas, de la misma cantidad de personas. La distribución funcional, que es en base a lo que se dedican cada uno de los trabajadores. La distribución sectorial, justamente en base a los distintos sectores en los que se divide el país, como por ejemplo agricultura, industria, construcción, etc. Y la distribución espacial en base a cómo está dividido el territorio del país. Para construir la curva de Lorenz se utiliza la distribución personal. Tenemos un ejemplo, de lo que pirámide ecosocial de Argentina en el año 2020. ¿Cuánto recibía cada una de las clases? Clase alta, clase media, clase baja superior y clase baja inferior. Y la pirámide salarial también como varió del 2019 al 2020. ¿Esos son datos reales? Estos son datos reales, sí. Sí. Sí, fíjense en el año 2019 al 2020. La clase baja era del 20% en el 2019, la clase baja extrema del 25%. En el 2019 la clase baja era del 30% y la clase baja del 39%. La suma de los dos en el 2020 nos daba el 50% y en el 2020 el 64%. La clase media-baja era del 28% en el 2019 y del 21% en el 2020. La clase media del 17% en el 2019 y el 11% en el 2020. La suma entonces de la clase media-baja y la clase media, el 45% en el 2019 y el 32% en el 2020. Y la clase alta, que no ha tenido demasiada modificación, del 5% en el 2019 y 4% en el 2020. Y no quiero saber lo que va a pasar en el 2021. Todavía no tenemos datos de todo el año, ¿verdad? ¿Qué calculan ustedes qué va a pasar? No me quiero imaginar. Como ven, va creciendo cada vez más la clase baja y va disminuyendo cada vez más la clase media.
¿Por qué interviene el Estado en la distribución del ingreso, justamente? A través de lo que es la política distributiva para, como una especie de Robin Hood, sacarle a los que tienen más para darle a los que tienen menos. ¿Cuáles son? Eso es lo que en teoría se supone, ¿no es cierto? Supuestamente. Exactamente. ¿Cuáles son los instrumentos que dispone esta política distributiva? El sistema impositivo, los gastos de transferencias, ¿sí? Como por ejemplo a los seguros de desempleo, jubilaciones y pensiones, y medidas de intervención directa, tales como precios mínimos y precios máximos. ¿Qué instrumentos se pueden utilizar para medir la desigualdad de ingresos? Bueno, nuestra querida curva de Lorenz, que ya la hemos visto. Aquí tendremos un ejemplo yo les he puesto 5 nada más, en realidad son 10, como vimos que se dividía los deciles en lo que se divide la distribución personal del ingreso. Las escalas del ingreso, también por supuesto, se los he puesto nada más que muy mínimamente para que se entienda. El estrato 1 sería de las personas que no reciben ningún ingreso hasta que reciben 10, el 2 de 11 a 20, así sucesivamente. Dividimos a la población en 3 millones de habitantes, que sería el 15% es el total, y por supuesto cada uno es el 20% de la población. Esto sería la cantidad de ingresos que reciben por mes y el porcentaje que recibe ese ingreso por mes. Para construir la curva de Lorenz, lo que se hace es acumular el porcentaje de población y el porcentaje de ingreso. O sea, esto y esto. Lo vamos acumulando. ¿Qué significa acumulando? Lo vamos sumando. 20, casi 20 más 20, 40, más 20, 60, y acá 2,5 más 7,4 me da 9,9, más 16,6, 26,3, etcétera, etcétera. Entonces, tomando en cuenta ejes cartesianos ortogonales, hacemos la curva de Lorenz. Aquí pondríamos el porcentaje acumulado de ingreso y aquí el porcentaje acumulado de población y ponemos los datos y construimos la curva de Lorenz. Acuérdense que cuanto más se aleje la curva de Lorenz de la recta de equidistribución, más desigual es el ingreso en un país. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. También otro instrumento que se puede utilizar es el coeficiente de Gini, pero no se los voy a particularizar, sino que un tema importante es lo que se llama el ingreso per cápita, o sea, el ingreso por cabeza. Lo que me indica es el promedio de ingreso por habitante, es decir, qué cantidad de ingresos recibe cada persona del país en promedio. Se calcula como el PBI dividido en la cantidad de población. Utilizamos toda la población, aunque no sea económicamente activa, porque si bien no todos aportan al PBI, sí todos consumen. Por eso es que se utiliza toda la población. Por supuesto que, como ustedes ven, si bien es un indicador importante que nos permite, generalmente se lo expresa en dólares estadounidenses para poder compararlo con el resto del mundo, si bien es un indicador importante que nos permite medir un poco cómo se encuentra la distribución del ingreso en el país, cuál es la remuneración, que en promedio recibe cada habitante de un país y poder compararlo con otros países, esto también es bastante distorsivo, porque como yo digo siempre, si yo me comí un pollo, mi vecino no comió nada, en promedio nos comimos mitad cada uno, pero ¿verdad? No estamos demostrando en realidad lo que está aconteciendo en el país, sino que es un simple indicador que nos mide lo que es el nivel de vida. Por ejemplo, en el año 2016, el PBI fue de 541.746 millones de pesos. El dólar en ese momento, fíjense qué barbaridad, costaba 20 pesos. La población era de 43 millones, por lo tanto, el PBI
por habitante, el ingreso por habitante era de $12.502 por año. Impensado ahora. No, por supuesto, exactamente. ¿Sí? Bueno, por hoy les voy a tomar asistencia y ya vamos a dejar, porque ha sido demasiada información por hoy. Y vamos a dejar la clase por hoy. Bien. Alba Racing. Presente, profe. Bien. Allende. Presente, profe. Andrada. ¿No está Andrada? Bien. Anzulovich. Bien. Arancio. Arauz. Asain.